La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La bendición del gran Dios está disponible para todos los que tengan fe. Fe en el nombre que sobre todo nombre, nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. El que tiene fe o tenga fe, en otras palabras, esta persona también va a ser bendecida y prosperada. Cuando diga usted ciertamente, Jehová es mi sanador, y confiese esa palabra con certeza, con seguridad, Dios comenzará a actuar en su cuerpo. Quiero hablar sobre el don de fe que cambia las cosas. En este caso voy a tratar sobre la confesión de la promesa. Es necesaria para que recibamos el milagro de Dios. La confesión de la promesa es necesaria para que recibamos el milagro de Dios. No importa el problema, no importa la dificultad, no importa las circunstancias, Dios va a magnificarse con toda potencia sobre los necesitados. Primero debe de haber una confesión de fe. Es decir, que si usted cree de corazón de que Dios es el Dios que va a resolver su problema y comienza a confesarlo y decir, creo con seguridad que Dios me va a dar lo que estoy necesitado o lo que estoy necesitando recibir. Por ejemplo, en el caso que usted tenga problemas con la inmigración, personas que algunas veces nos abatimos por no tener esas documentación en nuestras propias manos, pero Dios es grande para hacer grandes cosas. Hay personas que dicen es que yo no califico ciertamente para recibir mi residencia. El Dios omnipotente maneja todas las cosas, para Él no hay nada imposible. Dios va a extender su misericordia sobre de usted. Recuerdo en una ocasión, estoy en Oregón, en una iglesia de las Asambleas de Dios, y sentí en mi espíritu llamar a todos los que no tenían tarjeta, es decir, residencia, y comenzaron a levantarse algunos un poco paniqueados, con vergüenza, pero pasaron al altar. Oré por ellos para que Dios extendiese su misericordia. A la vuelta de un año, se acercan algunos hermanos para testificarme, pastor, aquí está mi green card. Gracias a Dios que aquella oración que usted hizo, Dios la escuchó y nos dio el Señor ciertamente nuestros documentos. Volvió otra vez, oré por las personas con necesidades de tener sus documentos y la gracia de Dios se extendió. Y así sucesivamente puede ser su problema o puede ser de otra índole. Lo importante es que usted confiese con toda certeza de que Dios le dará completamente lo que esté esperando. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si crees de corazón y confiesas de que el Señor Jesús es Hijo de Dios, que murió, resucitó, declara el apóstol Pablo, serás salvo. ¿De qué serás salvo? ¿De tus pecados? ¿De las enfermedades? ¿De otra índole de problemas?
será salvo. No importa cómo se llame el problema, será salvo del problema, aún del pecado y de la condenación, si confiesas. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debemos tener certeza de que somos sanos por la gracia y la misericordia de Dios. Debemos tener confianza que el problema que nos hace atormentar, afligir, desesperar, nuestro Señor lo desarma, lo deshace, lo hace totalmente desaparecer de nuestra propia vida. Para Dios no hay nada imposible. No existe nada imposible. Lo importante es confiar en que Dios resolverá ese problema. Hace poco yo tenía un problema de una tarjeta de crédito. Y entonces le dije, Señor, no sé cómo harás para que yo pueda pagar esta tarjeta, porque no quiero que me le suban más a los intereses. Mientras hablaba con el Señor durante 2 días, Dios trajo a mi hijo mayor y él me dio exactamente lo que necesitaba para pagar esa tarjeta. Yo no le dije nada de la deuda que tenía, el problema que tenía financiero con esa tarjeta. De él salió a soltar la cantidad de dinero que necesitaba para pagar dicha tarjeta. Cuando confesamos y creemos de que Dios hará cualquier milagro, Dios lo hará. Pero necesitamos el don de fe. El don de fe es un regalo dado por el Espíritu Santo, dado por Dios a través de su Espíritu a sus hijos, a sus siervos y en aquellos que están esperando de que Dios traiga un milagro sobre su vida. La Biblia dice claramente que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón de que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, somos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con nuestra boca confesamos especialmente para salvación. Y esto es para salvación, para sanidad, para libertad. En Mateo capítulo 10, verso 32 al 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, si yo comienzo a decir, yo estoy sano por el poder de Dios, yo estoy libre del problema que me ha estado agobiando, porque Dios es el que resuelve mis problemas, el que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Cuando comenzamos a honrar y a darle toda la gloria a nuestro gran Dios, entonces Dios extiende su potencia, derrama su poder, remueve el problema, ese problema terrible que nos ha estado quitando el sueño, algunas veces el apetito, nos sentimos desesperados, mas el Señor remueve cuando comenzamos a confesar que Él es Dios grande y poderoso, porque para Él no hay nada imposible. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que esa persona que no exalte a Dios será totalmente avergonzado porque no recibirá misericordia, no recibirá compasión, la ternura, el amor, el poder de Dios en su favor. En segundo lugar, primero dijimos que necesitamos la confesión de fe para ver la gloria de Dios magnificada con poder en nuestra propia vida. Pero en segundo lugar, la salvación viene por fe y por confesión. Si tenemos fe en que Dios va a salvarnos, va a salvarnos.
Israel tuvo totalmente la gracia de Dios, de esa fe, para ser salvo de las tierras egipcias. Y también Moisés tuvo la certeza en Dios que pasaría con esa multitud de almas que había sacado de las tierras egipcias por el Mar Rojo en la carretera totalmente seca en medio del mar. Él tuvo confianza de que Dios abriría las aguas de la mar para pasar en seco con toda esa multitud. Josué también tuvo la gran confianza, la certeza que al pisar los hombres que cargaban el arca del pacto de Israel, o sea, el arca del pacto de Dios con Israel, tan pronto estos hombres tocasen las aguas del río el Jordán, para que se abriese las aguas y quedase seco la carretera, ciertamente las aguas se amontonaron arriba y las aguas de abajo siguieron corriendo y se quedó seco la carretera hasta que pasó todo el pueblo completamente en seco. Eso es a través de la fe que lograron pasar victoriosos al otro lado. Tenemos otro ejemplo, el ejemplo que usa ciertamente Moisés. Cuando Dios le dice, toca la piedra para que salte agua. Y este hombre la tocó no con un mazo de hierro, sino con solamente el bastón que cargaba en su mano. Era un bastón de madera, pero tan pronto toque esa roca, las aguas saltaron frescas, claras, cristalinas para el pueblo. Todos bebieron, se bañaron, los animales se saciaron de aquellas aguas que saltó de aquella roca. En otra ocasión, vemos que a través de una rama que echa Moisés a un lago que está convertida las aguas en amargura, se convierten en dulce. Todo es un acto de fe. Y podemos enumerar tantas cosas recibidas por parte de Dios a través de la fe. En Hebreos, en el capítulo 10, verso 1 al verso 4, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Y el verso 2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Ahora bien, pero si nosotros depositamos nuestra fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, las cosas cambian. Ya no son como en el Antiguo Testamento. Ahora las cosas son nuevas a través de la fe depositada en el Hijo de Dios. Por ejemplo, a través de Isaías, capítulo 43, verso 25, declara Dios, yo soy el que borro tus rebeliones. El Dios Santo tiene todo el poder para borrar todas nuestras rebeliones y además por amor de sí mismo lo hace. Y no me acordaré más de tus pecados. Cuando el hombre confía y tiene esa certeza del perdón de Dios, Dios lo perdona, lo restaura, lo bendice, lo prospera. Y esta persona llega a ser salvada. Sus pecados han sido borrados, sus nombres puestos en el libro de la vida. Sus nombres no serán borrados mientras éste camina con toda certeza por la fe, por el sendero de esta vida, amando y obedeciendo a Dios. Entonces este individuo llega a ser prosperado. Esa mujer llega a ser prosperada en todas las cosas. También por la fe, cuando nosotros estamos faltos de sabiduría, podemos adquirirla, podemos obtenerla, podemos ciertamente recibirla
de parte de Dios. Santiago capítulo 1, versos 5 y 6 declara: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada, pero pida con fe, con esa seguridad, con esa certeza. Pero si usted comienza a decir, es que yo ciertamente tengo una cabeza tonta, tengo una cabeza hueca, vacía, una cabeza que no sabe pensar bien y toda la vida está pronosticando lo mismo, confesando lo mismo, entonces usted ridiculiza a Dios, usted ofende a Dios, porque hace a Dios mentiroso. Pero si usted sabe que no tiene sabiduría, pero sabe que hay una fuente inagotable de sabiduría, esa fuente es Dios, esa fuente es su propio Hijo, el Hijo de Dios. Esa fuente es el Espíritu Santo. Esa fuente es toda la palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Usted debe de pedir la fe y el Señor le va a dar fe. Tras esa fe pida sabiduría y entonces la sabiduría se le dará en abundancia. No se le va a reprochar por lo que está pidiendo. Al contrario, se le va a encomiar porque está pidiendo sabiduría. Salomón pidió sabiduría y Dios le colmó de sabiduría, y no solamente de sabiduría, sino de riquezas. Porque a Dios le agradó que el hombre pidió sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Y Dios le encantó esa petición y derramó su potencia sobre él. Amplió su mente. Le cargó de sabiduría sobrenatural que no hubo gobierno ni antes ni después de él, excepto Jesús. Pero Salomón obtuvo una poderosa sabiduría dada por Dios. ¿Qué hay que hacer entonces? Pedirla si la necesitamos. Pero el verso 6 de Santiago 1 dice: pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esa persona no recibe nada, por causa que es como las ondas de la mar que van y vienen. Creo y no creo. Tal vez sí, tal vez no. Dios jamás se glorifica en una persona así. Pero si tiene fe, tiene certeza en que usted será capacitado por Dios en sabiduría y en toda la gracia de Dios, Dios lo colmará, lo hará rico abundantemente en cuanto a sabiduría. En Hebreos capítulo 8, verso 12 dice la Biblia: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados, de sus iniquidades. Esto es, aquellas personas que se acercan con fe, con certeza que Dios tendrá compasión de perdonar sus pecados, Él los borrará totalmente y le dará una capacidad sobrenatural gloriosa para ser perdonado, limpiado de todo pecado, de toda inmundicia. Pero todo se adquiere por la fe que cambia las cosas. Lo imposible lo hace posible. Ahora, en cuarto lugar, hable fe y su confesión de fe le dará resultados gloriosos. Número 1, hablando al problema y a las circunstancias. Hablando ciertamente al problema y a las circunstancias. En cierta ocasión, estaba siendo atormentado por un espíritu de maldicencia. Y un día me paré firme y le hablé directamente a ese espíritu de blasfemia. Le dije: en el nombre de Jesús, espíritu de blasfemia, te ato y te vas al abismo y nunca vuelvas a mi vida. Desapareció aquella fuerza inmunda, pero tuve que hablarle con su nombre a ese demonio
En el nombre de Jesús lo até y lo eché afuera y lo mandé al abismo. Todo problema tú tienes que hablarle y desaparecerá. Tienes que hablarle directamente al problema. Si es infección en la dentadura, debes hablarle a esa infección que desaparezca en el nombre de Jesús. Puede ser dolor en tus tobillos, que al caminar sientes que te truenan los huesos porque ya el cartílago de esos huesos ya desapareció, se desarmó. Debes hablarle a esos huesos que produzcan cartílago y que sean completamente sanados. Y Dios resolverá ese problema, porque la vida está en el poder de la lengua. La muerte también está en el poder de la lengua. Si usas correctamente tu lengua, tu voz, tu boca, entonces vas a producir vida, porque la vida ciertamente emana de la boca como la muerte. Pero debemos entonces usar correctamente la boca. Hace poco yo tenía un dolor en uno de los dedos de mis pies que no me dejó dormir una noche. Y comencé a hablarle al dolor que desapareciera. Le dije: dolor, te ordeno desaparecerte de mi dedo pequeño. Y comencé a atar ese dolor y a echarlo afuera. En la mañana que me levanté, yo podía caminar correctamente bien sin el dolor. Y hasta el día de hoy, eso hace unas semanas atrás, hasta el día de hoy no tengo dolor en ese dedo. Le hablé al problema. Tienes que hablar a las circunstancias. Tienes que hablarle al problema que se vaya de ti y será totalmente retirado por el poder de Dios. Use ese nombre que sobre todo nombre Dios te ha dado toda la autoridad de atar, reprender y echar fuera todo problema. En Marcos capítulo 11, verso 23, Cristo dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lo que diga, le será hecho. Debe entonces hablar palabra contra ese problema y arrojarlo, decirle que se mueva de su sitio, que no es su lugar, no es propiedad de él, sino que es una propiedad privada. Yo pertenezco a mi Rey Todopoderoso, y todo dolor y todo mal no pertenece a mi cuerpo, no pertenece a mi vida ni a los míos, no pertenece ese problema en la iglesia. Por lo tanto, te ato y te arrojo fuera. Entonces confiese completamente, creyendo que Dios operará gran milagro en tu favor y en el favor de los tuyos. Segundo, cree y habla y haz como un creyente. Cree, habla y haz como un creyente verdadero. Un verdadero creyente no acepta nada, no acepta el engaño, no acepta la mentira, no acepta el problema, lo echa fuera. Como una hermana en cierta ocasión, esta hermana le dice al doctor: mire, usted tiene esta enfermedad. Le encontré a usted que tiene diabetes. Ella no se puso: ay, Dios mío, no se puso así. Le dijo al doctor: el diablo es que tiene ese problema, yo no lo tengo, doctor. Y el doctor se quedó admirado al oír las palabras de esta dama. Y ella volvió a replicar: doctor, el que tiene ese problema de enfermedad es el diablo, yo no tengo nada. Y entonces el doctor le dijo: bueno, te voy a dar medicina de todos modos para eso. Y le dijo: no me las dé, porque yo no tengo esa enfermedad que usted dice.
ella no aceptó el problema. Ahí está la victoria, ahí está sinceramente el triunfo operado por el Dios omnipotente. Dios es un Dios grande y maravilloso, es un Dios sublime, un Dios eterno. Si tú no aceptas la enfermedad, Él desactiva ese poder, desactiva esa desgracia que te está dominando tu corazón. Ahora, las Santas Escrituras nos dicen Marcos capítulo 16, verso 15 al verso 20. Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es lo que nos dice la palabra del Señor claramente. Pero estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la gran victoria de Cristo en el favor de aquellos que creen, que confían con todo su corazón en la mano poderosa de Dios. ¿Cuál es el problema que lo agobia? ¿Cuál es el problema que lo pone triste y que lo hace llorar, desesperar? Ahora tráigaselo a los pies de Jesucristo. Toque el manto de Dios, toque el poder de Dios, toque la misericordia de Dios, y Él va a sanarle ahora. Cierre sus ojos y oraremos por la dificultad que lo agobia. Padre poderoso, hay personas que están desesperadas por deudas que no han podido pagar, oh Dios. Te ruego, Señor, que ahora envíes tu poder para resolver ese problema serio. Transforma, Señor Jesús, esa escasez en abundancia financiera. Y también, Señor Jehová, desactiva toda epidemia. Y enviamos tu palabra, Señor, para vida, para consuelo, para sanidad, para maravilla sobre ese cuerpo ahora. Y pedimos por aquellos que se reconcilian, por aquellos que se entregan a ti, oh Dios. Guárdalos, prospéralos, bendícelos. Libéralos de todas las cargas de pecado y de maldad, de drogas, de alcoholismo, de pornografía, de hechicerías. Sean libres por la sangre preciosa de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Si usted es tocado por Dios a donar una ofrenda en especial, no importa la cantidad, déla para seguir predicando y enseñando estas verdades supremas y divinas. Hasta la próxima edición. Que Dios me le bendiga. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.